sus hijos y también a muchísimas personas. No se olvidó de nadie. Y esto me parece que cuando el faraón y Dios, a través de esa cuestión de darle esa visión para adivinar y darle a conocer al faraón lo que él había soñado, creo que ahí él lo puso en ese cargo el faraón para que de alguna manera pudiera seguir cuidando de ellos y de sus hijos. Así que solo Dios puede entender el corazón en la medida que maduramos con este Dios hermoso, maravilloso. Y ahí cada uno de nosotros podrá observar y ver la mano de Dios obrando en algunas situaciones complejas, como hablaba esta mañana. Seguramente que has pasado ya por esto, y cuando pasamos por este mar de situaciones, porque es un mar, vamos a ver y buscar el bien en cada una de estas personas que nos han hecho mal. No debemos devolver mal por mal, sino debemos hacer el bien. El comienzo es que José lo dijo claramente: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal ¿en qué? En bien. Y es por eso a veces que no podemos entender cómo esta gran misericordia de Dios, que son ejemplos claros de situaciones muy difíciles, pensemos que esas situaciones que vivían en ese tiempo, no había tecnología, no había aviones, no había absolutamente nada, es decir, todo era un esfuerzo sumamente humano. Y creo que una persona, cuando es injustamente puesto en prisión sin una causa que amerite que pueda estar allí, pues entonces las ofensas son dobles. Y sin embargo, José no tuvo este tipo de cuestiones en su vida, sino que en el tiempo que él fue haciendo comparaciones de cuando estaba en la prisión, él pudo madurar, porque ahora podía comprender las causas que se generan dentro de cada ser en su interior. Ahora, él también reconoció y podía contemplar que cada una de aquellas personas podían crecer y reconocer que otras personas son capaces también de cambiar, de crecer. Y cuando perdonamos ya con nuestros ofensores, ¿sabe qué? Nos quitamos una carga. Esa carga que va a actuar a favor de nosotros y a la bendición que vamos a recibir de Dios. Y no solamente llevó este gesto allí a los hermanos, y les hablaremos amablemente a cada uno de aquellos que tal vez nosotros hemos ofendido, por ejemplo, o nos han ofendido. No tiene importancia si es uno o el otro, sino que debemos ser generosos con cada uno de ellos. Cuando Jesús expresó estas palabras en el Evangelio: amad a vuestros enemigos,
Es difícil, es una prueba dura, yo lo sé, pero para poder estar en esa sintonía con Dios, tenemos que cumplir este precepto, este mandamiento: amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen. Es duro, durísimo. ¿Sabe? Cuando sacamos el rencor de adentro, el dolor de adentro, empezamos a restañar esa herida que en alguna oportunidad, en algún momento se abrió. Y eso estuvo allí. Y también Jesús continúa diciendo: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No es nada fácil, lo sé. Me ha pasado en lo personal cuando abrí esta radio y la sacamos al aire, que tuve acá sin querer a un hijo del diablo, un hombre malintencionado, que no solo hizo cosas indebidas no solamente contra mi buena intención. Un hombre que venía del norte y un hombre que sabía mucho, que sabe mucho, pero es para el daño. Y aquí lo resguardé porque, bueno, tenía conocimientos de habernos encontrado a través de los radiodifusores como un representante más en este trabajo que hemos llevado articulado durante tantos años. Pero sin embargo él vino con otra intención. Él vino a hacer cosas que no tienen sentido. Qué sé yo, bloquearme un montón de cosas y abrir otras, poner mi nombre, utilizar, y es verdaderamente un hijo de Satanás, por decirlo de alguna manera. Pero ya terminó. Donde se fue a Neuquén, hasta lo llevé con mi auto, lo trasladé con todas sus cosas hasta allí, y me robaron equipamiento de la radio, y luego se sintieron ofendidos porque les reclamé que me lo devolvieran. Entonces, por supuesto, Dios me da mucho más que el importe o lo que pueda hacer. No he comprado absolutamente nada, simplemente que tengo la posibilidad de hacerlo, pero lo voy a hacer en el momento que corresponda. No tengo una cosa inmediata, simplemente tenía un equipamiento alternativo, es decir, por si pudiera ser en algún momento que tuviésemos algún problema aquí en la radio. Y si usted, tengo toda la grabación de este personaje que se presentaba como un hijo de Dios, pero era un hijo de Satanás, él y su pareja. Así que todos sufrimos ofensas. ¿Y cómo tenemos que trabajar? En lo personal les digo, yo lo he perdonado, ¿no? Porque puedo entender que una persona a los 55 años sea un fracasado, en el sentido desde la vida de familia, un hombre que ha incursionado con varias parejas, no tiene una estabilidad que los lleve a consolidar su vida, sino siempre a actuar mal. Entonces, ¿de qué sirve saber tantas cosas y no saber lo importante? Él tendrá, yo lo he puesto delante de la justicia de Dios, y Dios está obrando, porque va a tener que irse de ese lugar ya. Hoy me comunicaron que donde estaba ya lo sacaron, porque cometió cosas indebidas. Se lo había advertido yo
a esta persona de que podría ocurrirlo esto. Entonces, ¿cómo tenemos que hacernos? Y aprender a lidiar con ellos. Nos causan dolores. Y sí, verdaderamente creo que aquí Jesús lo dijo claramente: amad a vuestros enemigos. Son enemigos porque son enemigos de Dios. En lo personal me puede haber hecho un daño económico, pero yo lo bendigo y lo bendecí el tiempo que estuvo acá haciendo una pequeña tarea nada más. Cobró por ello. No dejé de que le faltara absolutamente nada. Fui mucho más allá, llevándose cosas personales de aquí, del lugar donde tengo un departamento que está para alojar visitas con todas las comodidades. Pero también tengo que decir que era tan dañino que me rompió todo. Los ventiladores, hasta el ventilador de techo, porque tenía peleas con su pareja. Y yo no podía escucharlo porque a veces estoy, a veces no. Y el departamento está un poco alejado, en el fondo de la propiedad, y entonces se ve que fue muy cuidadoso en todo este desarrollo que tuvo con esta persona. Así que yo sigo este consejo de amar a vuestros enemigos, de bendecir a aquellos que nos maldicen, de hacer siempre el bien a los que nos aborrecen y también orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Esta persona seguramente va a hacer algunas cosas más, pero en lo personal no le tengo miedo. El que lo va a detener es Dios. Podría haberlo denunciado, podría haber hecho otras cosas, pero yo no hago estas cosas. Tengo que aprender y estar dispuesto a hacer y poner en práctica cada una de estos principios, de cómo tengo que hacer para lidiar con aquellos que nos ofenden. Y en esta mañana seguramente a ti te ha ocurrido cosas muy parecidas o ha habido algún problema en la familia. Yo te quiero preguntar y llevarte si estás dispuesto a orar. Así, a orar y decirle al Señor: ayúdame si no estoy totalmente dispuesto, para que de esta manera esa mochila que hoy puede llegarte a pesar varios kilos y no puedes llevarlas, ¿no? Porque cuando el peso de las ofensas, mire, hay que tener unas buenas espaldas, pero ¿sabe qué? Hay que recordar el pasaje del Señor, cuando hizo una invitación y quedó allí eternamente. Venid a mí los que estéis cansados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La promesa es que no tenemos que buscar de vengarnos, es decir, de actuar con la misma intención que ellos actuaron con nosotros. Si lo que se llevaron les sirvió para comer, porque lo vendieron, lo vi por el Facebook, y bueno, pero estas cosas han quedado atrás. Y les comento esto porque uno también va aprendiendo en la vida a que creo que a veces hay una gran confusión entre los pensamientos de las personas. Por eso uno tiene que recordar todos estos ejemplos de la Escritura. Seguramente que él está pensando en seguir haciéndome mal, pero Dios ya me transformó mucho antes de que él estuviera en este lugar, y me transformó ese mal que ellos querían hacerme en bien. Yo cada día soy más bendecido, y bendecido no solamente porque puedo continuar mi tarea
y ahora seré mucho más bendecido porque ya como actúo decentemente y buscar y legalizar todo y cada uno de los aspectos que hacen que esta radio tenga el reconocimiento nacional, y lo voy a obtener. ¿Por qué? Porque he trabajado laboriosamente para concretar esto que ya está a punto de realizar. Estamos trabajando en ello, juntando y haciendo toda la carpeta para presentar ante las autoridades y con las fotos correspondientes, todo como nos pide la normativa vigente. Estamos trabajando con toda y cada una para que nadie se sienta de que estamos improvisando acá. Después las demás cosas las tengo totalmente al día, lo que es el pago de los impuestos municipales, de los impuestos provinciales, de la AFIT, y todo lo que hace a este servicio de lo que se denomina el stream, que ocurre para que todas y cada una de estas radios que se conectan con nosotros puedan tomar esta señal. Así que no solamente los hijos de Dios somos puestos a prueba permanentemente, pero debemos aprender a lidiar con aquellos que nos ofenden. Pero en realidad ellos no saben que amontonan hojarascas, es decir, en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque van de mal en peor, dice la Biblia. Entonces nosotros no nos tiene que preocupar esto, ni tampoco debemos estar reñidos en buscar cosas que no nos corresponden a Dios. Dios hará y así será el pago. Y yo espero que esta persona se arrepienta. Mire lo que espero yo. Aspiro a eso, porque Dios tiene misericordia. ¿Y por qué no? Conocí el caso de una persona que mató 15 personas. Perpetua tenía. Y se convirtió adentro del penal. Y no sé, por esas causas y caminos misteriosos, era tal el fervor que sentía y el arrepentimiento que fue escribiéndole a cada una de las familias de aquellas personas que había asesinado, pidiéndoles perdón, porque él se sentía perdonado por Dios. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, es elevarnos en la estatura de la humillación. Si bien es cierto, el estar de rodillas, humillados, Dios nos enaltece, nos sube y nos da el privilegio de que verdaderamente somos sus hijos. Bien, de esta manera entonces hemos transitado este pequeño comentario y además comentándole estas pequeñas cosas que han ocurrido. Ya estamos a punto del mes que viene, vamos a cumplir el primer año de haber inaugurado esta radio. Nuevamente era la cuarta vez que la poníamos en marcha y a pesar de estos inconvenientes, del último robo que los amigos de lo ajeno pasaron por aquí, bueno, nos tomamos precauciones siempre y siempre estamos dispuestos a seguir adelante. Yo he determinado ya que un día tal vez pueda ser como un doctor, el doctor Smith, que murió en un púlpito. Yo voy a morir aquí en la radio, hablándoles del amor y de la cosa maravillosa que es ser un hijo del Señor. Nos vamos a una pausa y luego vamos con la última parte en esta mañana.
Seguimos en los estudios Roberto Matus de FM Contacto, agradeciendo a todas las radios FM, Radio Popular de Villa Ana, allí en Santa Fe, a FM Master en Trenquelauquen, Faro FM, de allí de la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, Cielos Abiertos, en la localidad en Gleo, que es la parte de Almirante Brown. La 100.5 de La Rioja, en la localidad que se llama Huinchina. Radio Tricaumalal, en la cordillera de Neuquén, allí está esta radio. En Sueños, que está ubicado en el Chubut, en Nepuyén. Y la FM Winnie de Winifreda de La Pampa, FM Integración de Jujuy, y la emisora cristiana Hebrón, allí en la provincia de Río Negro. Nuestra provincia nos está tomando desde los Menucos. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, hermanos o pastores, no sé,
que han decidido que de lunes a viernes nos sintonicen, y se ve que este programa está causando, por lo que recibo por el Face, motivaciones, y es eso justamente el anhelo, el deseo de mi vida en este tiempo tan breve que tengo. Podemos preguntarnos de que en este tiempo Dios está llamando a hombres, mujeres y jóvenes que sean decididos. En líneas generales, el nombre del Señor Jesús es ignorado, despreciado. Sus leyes son quebrantadas. Su nombre a veces es profanado. ¿Y qué hablar de ese manual, como le digo yo, el manual de Dios, es que está siendo olvidado, aún por muchos creyentes también? Y también hoy hay una casualidad que hablaba justamente este lunes, que me lo recordó en un negocio un pastor, que ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Cómo mira o cómo miramos? Y me preguntó, ¿no? Porque hay muchos lugares donde se está convirtiendo la iglesia en un lugar social de recreación, y no donde sea un lugar donde nuestras almas, nuestro espíritu tenga que ser conmovido por la palabra, motivados a dar gratitud, a orar por todas las dificultades que vivimos en esta sociedad, cada uno en su sociedad que vive y que está allí, es responsable de todos los que viven en ese lugar. Y a través de este medio, donde podemos llegar a cada vida, tal vez nos introducimos de una forma que no pedimos permiso, pero cuando escuchan que estoy hablando de Dios, la gente se interesa, pero le cuesta manifestarlo. Pero uno tiene que preguntarse, ¿dónde están aquel Dios que era el Dios de Elías? O mejor dicho, ¿dónde estarán hoy los Elías de Dios? Y a esta pregunta creo que merece una buena respuesta. En primera el libro donde nos habla justamente de Elías, en Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 1, hay 2 o 3 capítulos que hablan, 18, 19 y 20, habla, y después se van. La vida de Elías fue para una determinada tarea al pueblo de Israel. Y a esta pregunta que merece una respuesta, ¿dónde está el Dios de Elías? Seguramente con toda honestidad tenemos que responder, pues donde ha estado siempre, en su trono. Amigos, tenemos que pensar que Dios está en su trono, porque ahí es donde están también los Elías de Dios. Necesitamos que dejar de lado las cosas sociales en una iglesia para convertirlas verdaderamente en lo que tiene que ser el lugar, no de recreamiento, sino de aprendizaje, donde allí tenemos que, en esa humillación delante del trono del Señor, exclamar a viva voz o con mucho dolor y sentimiento de que estamos fracasando, de que estamos fracasados y que necesitamos que Él pueda extender su mano en este tiempo para levantarnos. El apóstol Pablo, escribiendo sobre Elías, él dijo
que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero hay una diferencia que marca el concierto de este hombre profeta de la antigüedad. Él era de una región de Tisbita. Aún la arqueología no ha encontrado, tal vez haya sido un pequeño pueblo, una aldea muy pequeña. Lo que tenía de particularidad que Elías era un hombre de oración. Y esto es lo que estamos perdiendo en este tiempo. La oración es la única herramienta que tenemos en este tiempo para no solamente acercarnos al trono de Dios, sino buscar su bendición. Y que no sea algo solamente para nosotros. Vio que hay oraciones peculiares, diría, ¿no? Egoístas, cuando en realidad tiene que ser general, abierta, pensando en nuestro prójimo. Tenemos que saber que nuestras propias capacidades a veces son nuestro propio impedimento y nuestros talentos, entre comillas, o pinchados con alfileres, son solamente a veces inconvenientes, piedras de tropiezo. Cuando uno mira el capítulo 18, ve a este profeta que sale de la oscuridad al escenario mismo del Antiguo Testamento como un hombre maduro. Se ve que ya es bastante grande y se pone contra el rey Acab, que era el que mandaba en aquella región, en aquel imperio. Ese rey tenía una reina llamada Jezabel, que era una hija del infierno. Había prácticamente destruido, había matado a los profetas del Señor. Y por eso Dios necesita que alguien salga con su aprobación, con su poder, a decirle determinadas cosas al rey. ¿Por qué? Porque aquella reina tenía mucha influencia en el reinado allí, donde no solamente había destruido y reemplazado a los sacerdotes por aquellos que practicaban la divinidad falsa. Es decir, que se había producido un oscurantismo espiritual que cubría en ese entonces la tierra. Y allí el pueblo estaba ciego, bebía no solo el alcohol, sino también la iniquidad como el agua. Y todos los días, por supuesto. Y se levantaban en ese entonces, se levantaron muchos templos que hacia una adoración pagana, hacia ídolos. La idolatría, usted sabe que los 10 mandamientos dicen: no tendrás dioses delante de mí. Por eso el último mandamiento de Jesús dijo: al Señor amarás con todas tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y solo a Él servirás. Es decir, que hay taxativamente esto aparece en cada uno de los evangelios, siempre hablando de esto. Los discípulos también hablaron de ello, que debemos hacer morir todo aquello que es idolatría. Hoy adoramos más los ídolos de barro que hay hoy, adoramos, y no solo en lo social, en lo político, en lo deportivo, pero son o los actores de cine o los músicos, en fin, la lista es larga.
Pero ¿qué es lo que podemos aprender de ellos? ¿Qué nos dejan? El deportista nos puede dejar por un tiempo su talento y también nos deja algunas cosas que no son muy agradables, ¿sí? Porque el poder hace de que se desvíen, porque son humanos, no son divinos. En cambio, Dios es divino. Entonces, aquel pueblo, decía, de aquel entonces estaba ciego y bebía la iniquidad como el agua. Ahora bien, aquellos templos que se levantaban por orden de la reina Jezabel, que eran paganos, donde practicaban ritos y eran muy crueles, donde allí se llevaban a cabo la práctica de inocentes víctimas humanas. Siempre ha sido así. Aún en nuestros días esto ocurre. Si usted pudiera entrar por internet, se va a dar cuenta de algunas prácticas de ocultismo dentro de algunas pseudo iglesias cristianas. Aún en nuestros días está ocurriendo esto. Así que aquí, y todo esto especialmente ocurría en un pueblo que justamente se llamaba Abraham, que era el padre de esa nación y cuyos antepasados habían clamado a Dios en sus tribulaciones y habían sido liberados de todas y cada una de sus angustias. Ahora, en este momento, el Dios de la gloria parecía estar ausente porque, como dijo, yo soy la sal de la tierra. La sal en ese entonces se había perdido, había dejado y había perdido su sabor. Para eso es la sal, para que tenga sabor. El oro que podían, luego de luchas y traer al rey, se había convertido en escoria. Todo estaba contaminado, había contaminación. Sin embargo, el pueblo insistía e iba de continuo a esa profunda apostasía. Y Dios levantó a este hombre, Elías. No levantó un comité, no levantó una secta, sino simplemente, ni tampoco bajó un ángel del cielo, sino que era un hombre. Y Pablo, la descripción que hace de su vida es un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Es decir, hasta él tuvo que decirle, Señor, limpia mi boca. Se ve que era un hombre que la particularidad que él tenía era un hombre de oración. Y cada cosa, como también lo hicieron otros profetas que Dios tuvo que limpiar su boca, como Isaías. Y él miró para todos lados y no había nadie. He aquí el hombre, un hombre común, pero Dios no lo llamó a predicar a Elías, sino tampoco sino a estar y anunciar el pecado de aquella sociedad en ese entonces en todos los lugares donde él pudiera aparecerse. Así, de esta manera, Elías estuvo ante el Señor. Por eso creo que Dios se encargó de escribir esta biografía preciosa en la Biblia en 2 palabras. Elías oró.
cuánta tenacidad tenemos que tener en este tiempo para recuperar ese camino que transitó Elías. Elías estuvo ante el Señor primero. Nadie puede hacer nada más de importancia para Dios y para los hombres si hoy, por ejemplo, la iglesia tuviera tanta gente ansiosa y ferviente de ser intercesores ante el Señor. Las calamidades y las muertes como de este muchacho que partió y tomó esta determinación hubiera sido evitada. De nada sirven los lamentos ahora. Llegamos tarde, una vez más. Así que todo esto también tiene que recaer sobre nuestras conciencias. Si cada uno tuviera la responsabilidad para la que ha sido llamado de interceder, seguramente veríamos en muy poco tiempo en nuestra sociedad un despertamiento universal en menos del tiempo que usted se imagina. No sé cuántas iglesias hay aquí en Regina, porque bueno, yo conocía cuando empezamos a tratar los consejos pastorales, pero veo iglesias ahora por muchos lados. Podrá haber 25 o 27, que no son iglesias, algunos son grupos que han sufrido y han producido la separación de una iglesia que se ha dividido por esas cuestiones pasionales del hombre y no de Dios. Pero vamos a poner un punto, 25 iglesias. Sabe que si todos oráramos en esa misma línea, muy pronto tendríamos aquí una ciudad, una perla verdaderamente en Villa Regina, que sería preciosa, admirada por esa transformación que Dios quiere hacer. Pero hay muchos está bien, que es cierto que hay muchos que se oponen a todo esto. También tenemos que reconocer que tales hombres de oración son siempre, y lo serán, benefactores nacionales. Y Elías era uno de ellos. Fue y quedó como un ejemplo. Él oyó una voz, vio una visión, experimentó el poder y enfrentó a su enemigo. Y contó con el poder de Dios como aliado. Y obtuvo la gran victoria. Las lágrimas que derramó, yo creo que, y la angustia que también sufrió, y los gemidos que tal vez haya producido él en su oración, creo que fueron los que le marcaron el camino y el éxito de llevar todo esto. Así que, mire, el libro de Crónicas, capítulo 18, se va a encontrar allí que él sale a una sociedad como la que vivimos hoy, pecaminosa, que está por todos lados, pero nosotros tenemos que, con las armas que tenemos del Señor, tenemos que combatir y nutrir nuestra vida para tener este esparcimiento espiritual, no solamente para nuestro beneficio, el beneficio de la congregación, sino el beneficio de todos y cada uno de aquellos que están contaminados. Tenemos que ayudarlos, tenemos que extender, aunque si no podemos extender nuestra mano de colaboración, extendamos nuestra oración, que es la más importante, porque esa sabe que mueve la mano de Dios. Así de simple. Y usted puede sentir. Y creo que hoy el desafío es
como lo hizo Elías, dejadme hacerlo, Señor. Y cada uno de nosotros seguramente está pensando en todas las proezas que hizo Elías y quisiéramos compararnos a él. Y podemos hacerlo, de hecho, si estamos consustanciados en lo que él hizo, cómo ofreció, aún poniendo en riesgo su propio cuerpo, pasara lo que pasara. Nada lo podría apartar del amor del Creador. Por eso Pablo lo dice y lo señala. Nada, ninguna cosa, ni fantasma, ni cosas de porvenir, nada lo iba a apartar del amor que él sentía por el Señor. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mañana y vamos a hablar con el Señor y pedirle perdón por esta falta de consagración que exhibimos a veces con este título de creyentes. Y lo hacemos de esta manera. Padre Celestial, en esta hora quiero, si me permites, entrar a tu templo, donde estás tú con el servicio de los querubines, de los ángeles, de todos aquellos que cantan honra y gloria al que vive para siempre. Quiero pedirte humildemente, Señor, perdón por esta falta de que está ocurriendo en cada vida, en todos lugares de Argentina y del mundo, donde, Señor, pocos dedicamos tiempo a la oración, a hablar contigo, a sentir que tú eres real, que tú vives y que tú nos anhelas y que tú quieres esparcir bendición a nuestro lado, a nuestro frente, a la parte donde no podemos mirar. Allí estás tú. Señor, pido perdón en esta mañana por no haberme consagrado totalmente a ti. Y lo hago reconociendo de los méritos de Jesús, tu Hijo amado, que Él ha propiciado todo esto para que nosotros podamos seguir honrando tu santo y divino nombre. Padre, te lo pido, es mi anhelo de seguir haciendo y dando a conocer las cosas maravillosas que tú quieres hacer en este tiempo. Padre, te agradezco, Señor, tu perdón porque lo estoy sintiendo. En el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el pedido de la oyente Natalia, le digo, quédese tranquila, el martes hago el desarrollo temático de este precioso y poderoso, por lo menos en lo que estoy preparando para darlo a conocer, lo que es esta reflexión que me ha solicitado de ese papel de la mujer en la historia del cristianismo. Así que quédese tranquila, estoy trabajando en eso. Tengo muchísimas cosas, pero esto no me olvido, y usted el día martes voy a cumplir con lo que hago, ¿sí? Como lo hago siempre, cumplo con aquello que me comprometo. Bien, hasta aquí llegamos. Hasta aquí charlamos en esta mañana. Agradecemos a todas las radios que estuvieron con nosotros y que volverán seguramente a sus respectivos programas. Aquí finaliza este programa titulado Tiempo de Vivir.
Me acompañó en los controles Mauro Magallanes, y quien estuvo con ustedes, el pastor Aníbal Tello. Les doy las muchas gracias y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que el programa de mañana va a estar grabado, pero ya el viernes estoy aquí nuevamente para estar con ustedes. Mi viaje es relámpago y así tiene que ser, porque así aceleramos un poco las cosas que me lleva hasta la capital federal. Bien, nos vemos, que Dios les bendiga, sean felices.